Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tenemos algo un poco diferente de lo que estamos acostumbrados a ver en el canal. Esto que tenéis aquí, fijaros, es un parquímetro. Funciona, no sé si funciona realmente. Es un parquímetro, me ha llegado ahora por correo. Es propiedad de un suscriptor que lo ha comprado como antigüedad y lo quiere restaurar. Claro, el primer paso para restaurarlo es abrir las cerraduras para poder abrir las acceder al desmontaje y todo lo demás. Me pidió ayuda y encantado vamos a intentar abrir las cerraduras. Tiene dos, tiene una en este lado, que hay aquí una puerta, por aquí se meten las monedas. Bueno, es un parquímetro americano. El fabricante es Duncan, ahí lo tenéis. Creo recordar que me dijo que el modelo era M60, pero estoy hablando de memoria y quizás esté diciendo algo completamente erróneo. Como veis, ha tenido mucha vida. Y aquí detrás hay otra cerradura, pero que no le veo puerta. Me imagino que esa cerradura suelta algo en el interior. O resetea el mecanismo o alguna cosa así, realmente no lo sé. La misión sería abrir las dos cerraduras y devolverle el parquímetro con las dos abiertas para que él pueda desmontarlo y restaurarlo. Espero que nos mande una foto cuando lo haga, porque es realmente bonito. Los he visto en las películas, no creí nunca que fuese a tocar uno y mucho menos a tenerlo en mis manos en mi casa, pero bueno, aquí está. Tiene mucho trabajo por delante porque lo han pintado. Yo creo que la pintura original es esta pintura dorada y que en algún momento se le ha dado esta otra pintura como mantenimiento. Es evidente aquí en la chapa que está sucia. Espero que con paciencia y con buen tiento lo pueda eliminar esa y sacar a la luz la dorada, porque es realmente muy bonita. No son cristales, yo creí que eran cristales, creo que son plásticos. Los tiene este sobre todo dañado, pero bueno, creo que hay recambios. He estado investigando un poco este modelo, esta marca, este fabricante, antes de que me llegase. Me acaba de llegar y lo he sacado de la caja. Pesa muchísimo y por lo que vi venden cerraduras muy caras de repuesto para reponer. Y la llave, si no ha cambiado, y el bocallave es muy similar, ahora lo vamos a ver, el bocallave. Fijaros, aún no sé realmente cómo lo voy a situar para... Aquí pone restricted, si no leo mal. El bocallave, como veis, tiene una posición, tiene aquí una especie de guarda, y por lo que veía yo en las llaves son de regata, de slider, y daba la impresión en las cerraduras que se veían en las imágenes que tenían 3 sliders. Me pareció muy sencillo si solo tiene 3 sliders, pero ahora mismo, echando un vistazo, no he intentado ganzuarlo, no sé cómo se va a comportar. Si estáis viendo el vídeo, probablemente sea que lo consigo, o que explico por qué no lo consigo, pero no lo he intentado todavía. Y lo que veo es que son 6 sliders, son 3 a cada lado. La llave no es reversible por esa guarda, y entonces vamos a ver si puedo ponerlo en la vertical. Un segundo, paciencia. Esto es un poco improvisado. Ahí está. Creo que podéis ver 3 a ese lado y 3, vamos a ver, 3 a un lado ahí y 3 al otro. Y como veis, hay uno en un lado y 2 en el otro. Aquí también 2 en este lado y 1 en este lado, van opuestos. 2, 2, 1, 1, y se mueven en sentidos opuestos. La cerradura se va complicando, Además, habrá que ver si el rotor quiere girar. No sé si están estropeadas o no. Puede ser complejo abrir esto. Al final son 6 sliders y he tocado ahora uno. Fijaros, están cargados a muelle. Bueno, podría ser muy sencillo,
podría ser muy complicado. En esto del ganzuado podemos coger, como dice un gran amigo, una caja fuerte, abrirla en un pispás y que te deje como un dios, o podemos coger una cerradura de buzón y te deja a la altura del suelo, o sea, eres incapaz de abrirla. Entonces, no sé cómo se va a comportar, no sé cómo situarlo. Vamos a ver, porque no sé ni para qué lado abre. Aquí parece que se queda más fijo. En teoría yo tiendo a abrir todo hacia la derecha, pero aquí parece que tiene más juego hacia la izquierda. No sé. Voy a intentarlo así. Vamos a ver. Yo creo que ahí podéis ver más o menos. A ver si me puedo apañar porque necesito ver e incluso necesitaré alumbrar en algún momento. Creo que están localizados y vamos a ver cómo se comporta. Ups, de momento salta el tensor. No empezamos bien. Es incómodo porque tengo la cámara en medio y no quiero tapar el boca llave. Vamos allá. Vamos a ver si puedo iluminar y a la vez manejarme. Voy a intentar para este lado a ver cómo se comporta. Sí, parece que se queda, parece que he tocado el primero y se queda. No sé si estoy sombreando, pero bueno, entended que la postura no es la habitual. Ahí he hecho un clic, el tercero, el primero un clic. Voy con una tensión bastante alta, me da la impresión de que el rotor tiene muelle, creo. Bueno, no, quizás no lo sé. Estoy haciendo bastante tensión. Primero y tercero me están dando clics. Ahora tercero ya no da, primero aún da. Vamos a ver si accedo al segundo, que está ahí muy pegado. Tercero sigue avanzando poco a poco. Segundo. Estoy con los de la izquierda, vamos a decir. Ahí sigue avanzando. El segundo está completamente suelto. Tercero. Voy a aumentar la tensión ahí. Segundo suelto. No sé si le... Ahora mismo mi mayor duda es que no sé si le estoy intentando abrir hacia el lado correcto, pero bueno. Mientras me sigan dando clics, ahí está el tercero, segundo, perdón, primero. Voy a aumentar la tensión. Voy a tocar los del otro lado, a ver. Este nada. El tercero no consigo meterme detrás. Por lo menos la ganzúa parece que se maneja bien. Este tercero está bloqueado. Ahí se ha movido. Se ha movido todo. Creo que vamos bien. No lo he dicho, pero estoy utilizando la ganzúa que utilizo siempre para slider. De pit, diseño de pit. Vamos a ver, este primero parece que pide. Ahí se ha colocado. La sensación es muy buena porque me da la impresión de que ha girado un poco el rotor. Parece que los de este lado están sueltos. Quizás demasiado sueltos. Ahí el tercero ya ha dado otro giro. Ahí se me ha escapado el tensor, pero creo que... Sí, gira, gira. Bueno. Vamos a ver qué tiene esto dentro. Vamos a ver si se abre. Lo primero. A ver, ¿cómo puedo poner? Un segundo. Disculpad, pero es todo muy improvisado. Vamos a ver, voy a apartar. Iluminación. Igual hay aquí $1.000.000 en monedas. Es lo más probable.
Aquí hay como una tapa y aquí hay como unas chapas y no hay dinero. No sé, estas chapas quizás pertenezcan al montaje, tengan algo que ver, ups, con esto. Quizás sean las llaves con las que se suelta esto. Da la impresión de que sí, de que tienen algo que ver con esta pieza de aquí. Muy bien, como venían, las vamos a dejar ahí y vamos a intentar enfocar la cerradura por detrás. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver si puedo bajar esto para que no moleste. Ahí. Y aquí está la cerradura. No quiero... Bueno, la voy a dejar abierta, realmente. No quiero que se me cierre. Ahí parece que gira, pero parece que se atasca. No la voy a tocar más. Es probable que para cerrarla de nuevo haya que ganzuarla, pero bueno, él me ha pedido que se la deje abierta. No sé si se podrá cerrar. Vamos a ver, quizás ahí. Hay aquí abajo, por lo que veo, esta pieza de aquí, en los lados, este cilindro es lo que engancha aquí, entra aquí, y esta pieza al girar se queda aquí y bloquea el cierre. Así a bote pronto. Bueno, pues esto lo vamos a dejar así. Y no sé cuánto llevo de tiempo de vídeo. Vamos a ver, ahí está. Vamos a dejarlo así, al máximo. No tiene muelle, me había dado la impresión de que tenía muelle. Y vamos a darle la vuelta para mostrar. Espero que no se me abra. Este otro lado. Bueno, imagino... No tiene por qué. Realmente, si esa es la cerradura del dinero, esta puede ser una cerradura para el mecanismo, para resetearlo, y no tiene por qué ser la misma llave, porque me imagino que alguien se encargaba del dinero y alguien se encargaba simplemente de lo que es la función. Vamos a ver cómo puedo hacer esto. Disculpad que no lo tengo preparado, pero es que me ha llegado, lo he sacado de la caja y he pensado que lo más lógico... Este se comporta igual, también tiene la guarda en el mismo sitio, debería de abrir así. Vamos a ver... Bueno, en este vídeo vais a ver perder el tiempo más que otra cosa, colocando cámaras, pero bueno, si a alguien no le gusta, que acelere el vídeo. Vamos a ver, voy a echar un vistazo dentro. Ahí. Aparentemente es igual, 2 y 1, 2 y 1. Parece estar mucho más sucia. Vamos allá, y quizás se haya usado más, no lo sé. Voy a hacer tensión fuerte desde el principio. Estos no dan señal. Ahí sí ha dado señal. El segundo, el que en el otro lado ha tardado mucho más en dar señal, yo creo que no es la misma cerradura. Pero bueno, esta parece estar más gastada. Si alguien lo sabe, por favor que lo comente. Este tipo de aparatos, que yo sepa, o al menos en la zona en que yo vivo, no han sido comunes. He tocado el segundo de este lado, del derecho, y ha dado un giro brutal. Vamos a ver. Este está bloqueado, estoy en el tercero. No me gusta que me estoy apoyando en el tensor, entonces... el mover un perno puede interferir en la tensión y eso nunca es bueno. Hay que intentar no apoyarse en el tensor. Vamos a ver, voy a aflojar. No, me da la impresión de que este tercero, no sé, lo voy a dejar para más adelante. Desde luego ahora no quiere moverse. Voy a repasar los otros.
No sé si he pasado algo. Todos se mueven menos él, luego hay que tocarlo a él. Ahí está. Ha dado un muy buen clic después de aflojar tensión. Ahora que he hecho esa ya ve un poco más cómo va. Esta está más sucia, pero se mueven más fácil. Lo que no quiere decir que se vaya a abrir más fácil, ¿eh? Este de aquí no se mueve ahora. Ahora el primero pide. Ahí está. Lo colocamos, o al menos avanza hacia la colocación. Vamos a ver este. Este está bloqueado. No sé si os estoy tapando porque no estoy tan pendiente como otras veces del boca llave. Estoy pendiente de lo que hago. La posición en la que estoy no es nada sencillo controlar la tensión. Este está bloqueado y no se mueve para ninguno de los dos lados. Voy a tocar el resto porque puede ser que se estén ayudando entre sí. Este realmente no me acuerdo de para qué lado iba. Ahí se ha quedado colocado. Y ahora el tercero. Ahí tercero ha hecho un clic. Yo creo que había perdido posiciones al intentar colocar. Ahí está. ¡Wow! Este tiene muelle. Fijaros, he soltado el tensor. Este tiene muelle. Quizás, aunque al otro no le veo muelle, quizás lo lleve dentro. Y la impresión que me ha dado al principio de que había un muelle también existe aquí. Ahora lo que no sé es qué es lo que esto ha soltado o ha sucedido. A mí no me parece esto una tapa. Vamos a ver, voy a alejarme. No quiero investigar, bueno, sí quiero investigar, pero no quiero estropear el aparato porque no es mío, no es una cerradura que yo compro para abrirla y para investigarla, y no quiero que por el hecho de haber abierto y manipularlo mal, algo se suelte, se pierda o se estropee. No lo sé. Si alguien sabe para qué sirve la otra y para qué sirve esta cerradura, está claro. Esta sigue abierta. Han desaparecido los millones de dólares en monedas. Y esta pues la vamos a dejar abierta. Y aquí está el número 107. No sé dónde habrá prestado servicio. Está fabricado en Chicago. No sé el año de fabricación. Es una pena que no venga. No me ha parecido ver ninguna chapa interna. Aquí pone 3001. Pero bueno, si el dueño tiene datos se los preguntaré. Y si os interesa en los comentarios lo pondré. Duncan, un parquímetro, monedas de 5, de 10 y no sé qué pone aquí. Token, no sé qué significa. Ah, 1 o 5 y 10. Y esto de aquí no sé qué es. No sé cómo se pronuncia. Muy, muy bonito. Espero poder ver fotos de la restauración. Espero poder mostraroslas y si os interesa me lo ponéis en los comentarios. Hemos abierto las dos cerraduras. No era tan sencillo como yo pensaba. No era tan sencillo. Hay que tocar los contactos, los sliders, y son 6, no son 3. Y se mueven en cada lado, 2 en un sentido y 1 en el otro sentido. Es más complejo de lo que parece. No son malas cerraduras para una cosa así. Bueno, pues esta ha sido la apertura. Espero que os haya gustado. Gracias al suscriptor por darme la oportunidad de ganzuar, que siempre me gusta, es un vicio, y de mostrar en mi canal una cosa tan guapa como esta. Y a todos vosotros espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo. Bueno,
Yo creo que os interesará saberlo después de haber visto la apertura. Ya he descubierto qué es lo que hace la cerradura de detrás, porque cuando lo he ido a meter en la caja, a poco se me desbarata entre las manos. Fijaros, se abre la parte superior y creo, se suelta todo esto, creo que se puede llegar a extraer todo el mecanismo interno. Aquí lo tenéis. Entonces, como seguro que entre vosotros habrá algún personaje curioso como yo, pues como mínimo yo creo que le vamos a echar un vistazo a eso. Vamos a ver. Dejadme que aparte eso. Nos movemos por aquí. Aquí hay unos agujeros. Ajá, y aquí está todo el mecanismo del reloj. Todo esto está cargado a muelle. Por aquí entra la moneda. La moneda cae aquí. Vamos a ver. Cae ahí. Están las ranuras. No sé si lo podéis ver. Ahí. Y al girar esto, se mueve, le da la vuelta y las monedas caerían por aquí a esta especie de embudo y de aquí al depósito de abajo. Con lo cual, vale, y me imagino que si hay moneda, de alguna manera detecta que hay moneda. Aquí, cuando no hay moneda, sale esto, ¿o qué? Ah, esto será que ha acabado el tiempo y te cae una multa. No lo sé. No sé cómo funciona realmente. Pero es curioso. Fijaros, todo mecánico. Y todo esto que hay aquí será el reloj. El mecanismo del reloj estará aquí dentro. Tiene muy buena pinta. Esta goma está muy gastada, está muy vieja. No lo voy a tocar porque no sé cómo funciona. No sé cómo se determina aquí, si es automáticamente en función del valor o cómo se determina. Las gomas están muy gastadas. No lo voy a manipular más, pero ya que he abierto, pues vemos qué es lo que tenía dentro. Bueno, eso es todo. Gracias. Un saludo.